negocio a otro negocio, o más concretamente, a qué deben tener en cuenta los negocios en 2023. Y de ello nos va a hablar Agustín Rodríguez, que es CEO de PFS. Agustín, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué deben tener en cuenta los negocios en 2023? Es cierto que las previsiones, las estimaciones, pues de los que saben, de los que más saben, de los organismos nacionales e internacionales, nos habían hablado de unas perspectivas quizás demasiado pesimistas. Parece que ahora no lo son tanto, aunque tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo. Sí, desde luego. O sea, efectivamente ahí sigue habiendo organismos, analistas que consideran que viene un 2023 bastante malo. Empieza a haber algunos que ponen encima de la mesa un 2023 muy plano, pero no necesariamente con números negativos de crecimiento. Pero bueno, entre la horquilla pesimista y la horquilla optimista seguimos estando en un escenario cero con mucha tendencia a algo negativo en cuanto a crecimiento y desde luego con un consenso general de que la inflación va a haber ido para quedarse y que a pesar de las medidas de los bancos centrales tenemos un reto de subida de precios que va a seguir manteniéndose bastante en el año 2023. Todo eso sí que parece un escenario coincidente en casi todos los análisis. Y desde el punto de vista, ¿qué es lo que nos interesa de un negocio? También se enfrentan a un 2023 complicado. De momento llevamos muy poquito tiempo de este nuevo ejercicio, pero a ver, para los negocios, para esas pequeñas y medianas empresas, para esos autónomos de los que siempre nos preocupamos y siempre hay que servir de escaparate para que puedan alzar su voz. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar este escenario, un escenario de incertidumbre, un escenario de volatilidad y un escenario en el que, como decíamos antes, los expertos tampoco se ponen de acuerdo en cuanto a previsiones, si va a haber una desaceleración económica, si la inflación hemos conseguido controlarla y ahora vamos a empezar a verla ya a niveles mucho más razonables? A ver, un negocio, ¿cómo se puede defender? Sí, pues evidentemente aquí hay dos apartados que afectan a prácticamente todos los negocios. Por un lado, el apartado aumento de costes, porque si mientras la inflación siga, pues evidentemente tenemos un aumento de los insumos, de las compras, de los aprovisionamientos, muy posiblemente por los convenios de los costes laborales. Y luego, por otro lado, el aumento del coste financiero, porque los intereses están bien, o sea, estamos a un tipo 3 puntos a 3 puntos y medio por encima del que teníamos hace menos de 12 meses y evidentemente todo el que tenga o crédito o necesite crédito para poder vender porque luego cobra 30, 60 días, etcétera, pues va a tener un aumento del coste financiero. Entonces tenemos composición de aumento de costes por inflación todavía, esperemos que cada vez más contenida, pero que según aparecen las previsiones tampoco va a estar muy por debajo del 5 o 6, y aumento de los costes financieros. Por tanto, para hacer el mismo negocio tenemos más costes. A veces alguno de esos costes se puede repercutir a los clientes, otras veces no es tan evidente y de hecho, bueno, incluso en algunos negocios ahora, como ha visto con las medidas del gobierno, que les prohíben que modifiquen los precios. Entonces, nos encontramos en un escenario con algo más de coste, que ya es perceptible, y no necesariamente la posibilidad de repercutir en el precio. Por tanto, empezamos a tener necesidades de eficiencia. Y aquí nuestra visión es que siempre hay dos sitios, ¿no?, donde todos los negocios miramos para ahorrar. La parte que está más cercana al cliente, lo que llamaríamos el front office, ¿no?, lo que genera el negocio, ventas, marketing, soporte, cuidado del cliente, y aquello que está más relacionado con el back office, es decir, operaciones, administración, la parte donde muevo papeles, donde hago gestiones internas, por decirlo así. Entonces, si a lo que hemos comentado de mayores costes, bien por los insumos, compras, etcétera, y también por el tema del coste financiero, le añadimos un escenario, ya no me pongo en el lado pesimista de un decrecimiento, o sea, un crecimiento de PIB negativo, un decrecimiento de la economía, no. Me quedo en un escenario, incluso por el cero, o sea, plano, sin crecimiento, donde, por tanto, la demanda no va a estar creciendo,
no es tan fácil encontrar más clientes, nuevos clientes o incluso retener los que ya tengo. Entonces es un escenario en el que la eficiencia, claramente, en nuestra opinión, hay que buscarla en la parte de back office. Es decir, no intentar reducir los costes justo donde más duro se va a poner la competencia. En mercados que no crecen, si yo no estoy encima del cliente, con el cliente contento, con el cliente satisfecho o intentando captar nuevos clientes, pues lo más probable es que acabe perdiendo ingresos. Entonces, ahí es donde viene esa dicotomía. Oye, necesito ser eficiente, ¿dónde soy más eficiente o dónde debo hacer eficiencias? Nuestra propuesta, año 2023, back office. ¿Cómo? Pues en el back office se hacen eficiencias generalmente con tecnología y se hacen eficiencias con software y se hacen eficiencias intentando eliminar trabajos manuales repetitivos. Esa es un poco la propuesta. Lo cierto es que muchas veces, aunque estemos dentro de esos negocios, pero es difícil ver un poco, pues cuando llegan estos momentos duros, complicados, pues dónde meter la tijera. Sabes que tienes que meter la tijera, pero a veces no es fácil ver dónde. Quizás pues las áreas más visibles, como la que estabas mencionando, Agustín, de marketing, ventas, las relaciones más directas con el cliente, parece como lo más visible y lo que puedes prescindir de ello, y es todo un error. Porque al final, si no te lo compran a ti, se lo van a comprar a otro. Es que esto es así. Claro, porque en un escenario de no crecimiento, si los costes aumentan pero la economía crece y, por tanto, cuando una economía crece es porque la suma general de sus mercados, no todos, pero la suma general de sus mercados tiene un cierto crecimiento. Si una economía no crece, como es ante la que nos encontramos, y esperemos que no decrezca, pero bueno, al menos no va a crecer, es una economía en la que se hace todavía más dura la pelea por encontrar el nuevo cliente o por arrebatar el cliente a la competencia. Pues en ese momento lo que no podemos hacer es prescindir precisamente de esa inversión o de ese gasto en marketing, en ventas y en tratar y en cuidar al cliente. Ahí es donde no podemos estar, porque si no, lo más probable es que reduzcamos ingresos. Entonces, claro. Y sobre todo, Agustín, cuando tenemos una herramienta que es, por ejemplo, ahorrar costes, conseguir más eficiencia con la digitalización de documentos. Efectivamente. ¿Qué procesos son los básicos de digitalización que nos encontramos a nivel de casi todas las compañías? Pues lo que vemos es, oye, sigue habiendo muchas manualidades en papel para acabar haciendo los temas de pagos, compras, todo lo relacionado con facturación a clientes, vigilancia de los cobros de los clientes, todo lo relacionado con la contabilidad. Ahí todavía queda un nicho enorme. El número de empresas, sobre todo en el ámbito PYME, que tiene cubiertos estos procesos con digitalización de facturas, con tecnologías de workflow, es muy pequeño todavía. O sea, la penetración de estas tecnologías es todavía muy pequeña y hay una gran oportunidad de crecimiento ahí. Y luego, por supuesto, todo lo relacionado, como has dicho, con digitalización de procesos donde también puedes estar cerca del cliente. O sea, no necesariamente es solo digitalizar aquello que tengo interno, sino también ayudar a digitalizar mi relación con el cliente. Oye, ofrecerle al cliente enlaces para que nos pague las facturas de una manera más cómoda, ofrecerle al cliente un sitio donde los datos que necesito pues para hacer la factura me los introduzca desde el móvil. O sea, facilitar en esa digitalización mediante workflow, mediante captura de datos y mediante digitalizar documentos, todos esos procesos. Pues ahí queda encima de la mesa. Tenemos que seguir profundizando porque me parece un tema súper interesante y sobre todo que puede ser capital, que puede ser vital para la supervivencia de muchos de estos negocios. Quizás aspectos en los que no habían pensado y que, bueno, pues podemos ayudarles a abrir un poco los ojos y a mirar hacia otro lado y no recortar pues en esa parte mucho más visible de marketing, ventas, relaciones con los clientes, porque a los clientes hay que mantenerlos e incluso si se pueden ir consiguiendo más, pues muchísimo mejor. Así que quedamos para hablar próximamente. Agustín Rodríguez, CEO de PFS. Un placer como siempre. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.